Buenos días, ¿cómo están? Juan, Valentina, Lina. No sé Hola, si me profe, buenos escuchan días. bien, chachos. Sí, profe. ¿Tú me escuchas? ¿Cómo les ha ido? Profe, ¿tú me escuchas bien? Más o menos, Lina, te escucho bajito, bajito, pero espera, yo miro a ver si lo puedo cambiar aquí a acá. A ver, ahora sí háblame. ¿Ya? ¿Mejor? Es que creo que es mi Bien. audio. Señora. Creo que es mi audio. Porque ahorita Mm, también me estaba... A ver, ahora sí. Pues yo a Hola, ti te escucho bien. tú sí me escuchas bien. Sí. Juan y los demás me escuchan bien. Sí, sí, señora, sí lo escuchamos. No sé si Valentina también me escucha bien. Valentina. Bueno, chicos, vamos a ir dejando nuestros datos en el chat de Zoom para pues dejar registro de quienes estuvieron conectados. Entonces, Juan, Laura y Lina dejan su nombre completo con su número de documento en el chat de Zoom. Bien. Si pueden colocar la cámara, estaría muy bien. No sé si me ven ahí todos, yo los saludo. Espero que se encuentren supremamente bien el día de hoy. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar pues para que tengamos una satisfactoria tiempo de estudio para las pruebas Saber Pro. No sé si ustedes ya habían tenido con antelación algún tipo de inducción o de reconocimiento sobre este tema, que son las pruebas frente a las pruebas Saber Pro niños. No, señora, profe. Nunca habían tenido nada de No, no, información señora. frente a eso. Bien. Eh, a ver, permítame, ya estoy aquí abriendo las diapositivas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, chicos, aquí ya tenemos la presentación. No sé si ya la están viendo acá. Esta es. Tenemos entonces, esta es una guía de orientación del Saber Pro. No sé si ustedes la están viendo en este momento, chicos. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, esa información tiene que ver con la forma en la como vamos a trabajar, las formas en la que les van a preguntar en las pruebas Saber Pro, principalmente frente a el modelo de intervención que deberíamos tener presente. Resulta que tanto la intervención como el análisis de las problemáticas psicosociales, eh, pues se miran en dos frentes, ¿no, muchachos? El Colegio de Psicólogos de Colombia y también ASCOPAPSI
han venido adelantando diferentes formas de poder evaluar a los estudiantes que salen de últimos grados y los evalúan en dos campos, en el campo de la intervención de procesos y en el campo de análisis de problemáticas. Entonces, eso sí quiero que lo tomen por ahí como nota porque es muy relevante que entendamos que son dos procesos que les van a evaluar. Uno, la intervención y el otro son el análisis de problemáticas psicosociales. Hoy vamos a empezar a hablar un poco de lo que son las intervenciones en procesos sociales de 10 a 12 al día y la próxima semana el análisis de problemáticas psicosociales que trabajaríamos pues de 8 a 12 del día. Entonces, vamos a seguir. Bien. Cuando hablamos de estas problemáticas a estudiar, tenemos que tener en cuenta la Ley 1324 del 2009, que nos habla de la importancia que tiene la evaluación a los estudiantes que salen no solamente de nivel del ITFES, sino a nivel de ITFES de saber, los exámenes saber, sino también los exámenes saber pro. Entonces, saber pro significa que estamos en un nivel profesional y pues que así se van a evaluar. Se debe cumplir con ese estándar de calidad dado que si no se validaran este tipo de acciones, pues estaríamos diciendo que no estamos validando también el saber que están aprendiendo en la universidad. En este tipo voy a mirar. ¿alguien tiene Ahorita te pago habilitado el el video. audio? ¿Alguien tiene habilitado Sí, el audio, ¿o no? chicos? Yo lo puedo llevar aquí. Serían 70. Natalie, por favor. Era Natalie, ¿no? Ya, creo que listo. Chicos, entonces, resulta que nosotros tenemos que tener claro que a nosotros nos van a medir el conocimiento que tenemos, pero ese conocimiento ya no va a ser en todas las áreas que hayamos aprendido a nivel del colegio, sino van a ser directamente en lo que nosotros hemos aprendido de la universidad. Pero no solamente lo que hemos aprendido de la universidad, chicos, también nos van a medir por lo que la forma en cómo pudiéramos intervenir. Entonces, teniendo en cuenta esas cualificaciones, quisiera que ustedes tomaran apuntes porque en este sábado y el otro vamos a contemplar, podemos decir que tres principales aristas o componentes. El primero es la intervención de procesos psicológicos que se evalúan. El segundo sería el análisis de problemáticas. Y el tercero sería tener en cuenta la unión de estos dos, pero en combinación con la ley. La ley, por ejemplo, la ley 1098 del 2006, que habla del Código de Infancia y Adolescencia, porque a ustedes los van a poner en unos escenarios donde les validen esos tres campos. Entonces usted puede estar resolviendo estudios de casos, que yo ahorita les voy a decir cómo van a hacer, pero esos estudios de casos van a estar contenidos en esos frentes. Usted que aprendió desde la psicología, pero usted cómo lo pudiera aplicar. Y en esa aplicación sería la intervención. Y esa intervención, pues no depende solamente de lo que hayamos nosotros aprendido desde la academia, desde los autores de la psicología, desde los libros de psicología, desde las teorías del desarrollo y desde diferentes otros frentes, sino también desde la legalidad. Entonces nos van a exigir mucho la legalidad. La ley 1090-06 y la ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia 1098 y la ley 1090-06, el Código Ético, el Código Bioético Deontológico del Psicólogo. ¿Hasta ahí he sido clara, chicos? Sí, Sí, señora. señora. Entonces, ¿qué les propongo que hagamos para ver si nos va muy bien? Es que rayen, comiencen a leer así muy, muy, muy detalladamente, tanto la ley 1090-06, que es el código ético de nosotros, del psicólogo, como la ley 1098 del 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, porque en muchos casos le van a poner en escenario usted cómo actuaría
desde su saber psicológico, pero teniendo en cuenta ese tipo de acción frente a los niños, niñas y adolescentes. También es muy importante su proceder de confidencialidad, que también está enmarcado en la ley 109006. Esta guía que estamos viendo, no sé si ustedes ahí la tienen clara, es la guía de la orientación del módulo específico Saber Pro. Es la que envía ¿quién? El ministerio, para los que acabaron de llegar. Es la guía que manda directamente pues las pruebas de examen Saber Pro ITFES. Son 2023, no van a tener inconveniente de que tengan otro tipo de elemento diferente. Es muy relevante que tengamos en cuenta que no es ni del 2021, ni del 2022, ni del 2020. Estamos como al día, es una examen Saber Pro ITFES 2023. Vamos con este tema, que es uno de los temas pertinentes para que ustedes los tomen en cuenta en este proceso de estudio. Bueno, este es el Ministerio de Educación. Estábamos aquí en donde les decía que era como esta guía para qué sirve. Y aquí, ay, me pasé un poquito. Aquí tenemos otras condiciones. Aquí nos dicen, por ejemplo, que la guía para qué nos sirve. Principalmente es para identificar qué es lo que vamos a evaluar y también mira las competencias que tenemos dentro de lo que nos pueden preguntar para las pruebas Saber Pro. Si ustedes quisieran más información al respecto, les voy a copiar este enlace que dice que son las pruebas de Saber Pro. Estarían por aquí, se las voy a copiar para que lo tengan por ahí pendiente. Y pues bueno, entonces vamos a seguir. Especificaciones. Entonces tenemos las especificaciones del módulo de intervención de procesos sociales. Se van a basar en competencias que son primero, la primera parte, se van a basar en tipos de competencias, afirmaciones y evidencias. En estas intervenciones de procesos psicosociales es usted cómo intervendría en ese proceso. ¿Qué quiere decir? Que a usted le van a poner una competencia que usted pudiera evaluar, que es la que está aquí, ¿sí? Esa competencia pudiera ser lo que usted aprendió en medición y evaluación, en pruebas psicológicas, en psicología del desarrollo, infancia, adolescencia, en psicología del desarrollo, adultez y vejez, en procesos superiores, en procesos básicos, en motivación. ¿Qué áreas se acuerdan, chicos? ¿Qué áreas se acuerdan que vieron? ¿Qué áreas? Hablemos. ¿Qué áreas o materias vieron ustedes? ¿Cuáles se acuerdan? Pues, profe, todas las que acabas de mencionar. ¿Cuáles más? eh, Psicopatología, Psicopatología, ¿cuál otra? Camila, ¿cuáles otras viste? Lina, ¿cuáles otras viste? ¿Qué otras materias vieron en la universidad? salud ocupacional, psicología de la salud. Psicología social. Psicología de la Psicología social y salud. comunitaria, psicología de la salud. Piensen si hay en esos escenarios, porque esas son las competencias, entre otras, que van a evaluarle. Pero entonces, cuando vamos a hablar de intervención, es la forma en la como nosotros ponemos nuestro conocimiento en práctica frente a una situación específica. Por ejemplo, les van a colocar algunos, ya ahorita les voy a poner más o menos ejemplos para que los tengan más claros, pero esos ejemplos que tienen, pues van a ser como diferidos en la calidad que usted entiende, en lo que entendió teóricamente y cómo lo aplica. Entonces, para poderlo aplicar, digamos, una pregunta de psicopatología, no le van a decir qué es autismo, sino tenemos un caso de un niño que tiene dificultad en las relaciones interpersonales con otros. Al parecer, se tiene unos resultados así por una relación también que es mala con la familia.
pero esa relación se viene más afectada dado el diagnóstico que tiene el menor de autismo, de TEA. En esta situación, se va a recomendar que el niño mantenga más tiempo dentro del aula educativa en un lugar establecido o relacionándose con los demás. Entonces, sabemos que los niños con TEA se les dificultan las relaciones con otros, ¿verdad? Entonces, la idea, les van a poner varias afirmaciones. Afirmación 1, el niño debe estar aislado para que no se sienta incómodo con los demás. Afirmación 2, el niño la profesora se encarga de apoyarlo en diferentes estrategias para mejorar las relaciones interpersonales. Tercero, el niño se deja diagnósticos o se deja acompañamientos desde un PIAR, desde un plan individual de ajustes razonables para el colegio y para la docencia. De estas, entonces la evidencia 1 sería, ¿qué hago? Y está la respuesta, Sí, la 2. ¿sí? Y entonces usted diría, ¿cuál sería la mejor? ¿Cuál sería la mejor? Para mí sería la mejor, la 2. Ujú. Lina, ¿cuál sería la mejor en la intervención que tú harías? Sí, profe, la segunda opción. Ujú. ¿Y Juan? La misma, profe. Ujú. Resulta que aquí sería más desde el plan de ajuste razonable. Se llama PIAR. El PIAR, cuando hay un niño que tenga una discapacidad de algún tipo, en este caso diagnosticada como el TEA, le dicen a uno que tiene que hacer por norte a nivel mundial un DUA. Un DUA es como una detección de las dificultades de la discapacidad que tienen los niños y cómo se hacen unas guías para establecérselas al docente y a la familia. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí lo que nos miden, chicos, es cómo usted intervendría. ¿Cuál sería su opción? ¿Qué es lo que debería hacer? En este caso, acompañar un PIAR. Escriban por ahí PIAR porque es muy importante. Dentro del módulo de intervención de procesos sociales, ya les voy comentando a grosso modo y ahorita vamos a poner ejemplos como para tenerlo más claro. Las competencias. En la competencia son las habilidades necesarias para aplicar los conocimientos en diferentes contextos. En ese sentido, pues la idea es que ustedes puedan tener en cuenta diferentes problemáticas y esas problemáticas cómo las intervendrían en momentos de contexto, en momentos biológicos, según el desarrollo afectado, según el nivel de desadaptación, entre otros. Eso es frente a las competencias. Aquí tenemos las competencias. Aquí tenemos las competencias, que serían estas. Ahora las afirmaciones. Las afirmaciones, ¿para qué serían? Vamos a mirar. Esas afirmaciones son para establecer esa competencia. ¿Sí? ¿Usted cómo la aplicaría? Y en esa afirmación lo ponen a ustedes a deducir si están de acuerdo o si están en desacuerdo. Significa que le están midiendo sus habilidades también, tanto cognitivas como de comprensión lectora. Dicen que pues van a mirar las habilidades y destrezas que ustedes han alcanzado frente al conocimiento adquirido. Y esas capacidades pues van a ser las veces de entender cómo está su saber. Pero ese no solamente es el saber, sino el saber hacer. Usted puede saber muchas cosas, pero cómo lo hace, cómo lo ejecuta, ¿sí? Teniendo en cuenta el norte legal. ¿De acuerdo? ¿Vamos hasta ahí bien? Que Sí, Sí, dicen señora. que señora. dice clarito, es el saber hacer. Esas afirmaciones te ponen a pensar. 3 afirmaciones y una de ellas tú escoges. Las evidencias. Las evidencias que tenemos aquí abajo nos dicen, son situaciones que dicen, bueno, vamos a demostrar que la persona después de la evaluación sí logra haber adquirido las suficientes destrezas
y conocimientos prácticos, porque son prácticos, aquí no es teórico, la intervención es práctica, frente a cómo usted respondió, entonces se van a medir. Recuerden que estamos midiendo en este módulo, en este primer momento, la intervención de los procesos sociales. Ahora, chicos, pensemos en un proceso social. ¿Qué es un proceso social? Si están diciendo que están evaluando competencias, son actividades que ustedes les van a medir cuando ustedes vayan a aplicar acciones que sean individuales, grupales o comunitarias, donde en el contexto social tiene relaciones políticas, económicas, religiosas, biológicas, ecológicas, entre otras, las condiciones sociales que afectan al individuo. Debemos entender esa relación biopsicosocial desde un contexto más amplio, porque lo social no solamente es la relación con otros del individuo, sino del grupo con otros grupos o de una comunidad afectada. Es probable que les pregunten cosas, por ejemplo, o nos pongan en situaciones de víctimas del conflicto armado, de problemas, de situaciones de relaciones de pareja, de problemas de relaciones entre una familia y lo que responde con bienestar familiar. ¿Y usted cómo diría que se pudiera proceder? Entonces tendríamos estos eventos. ¿Listo, chicos? No se les olvide. Lean con calma. Entiendan quiénes están interviniendo. Es lo primero que debemos hacer. Cada uno de los problemas tenemos que decir, momentico, ¿a quién se refiere? Ubiquemos la población, porque como es proceso social, tenemos que identificar, ¿es para el individuo? ¿Es para el grupo? ¿O es para la comunidad? Porque el rol del psicólogo puede estar en esos tres frentes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? No se les vaya a olvidar. Usted que vaya leyendo y inmediatamente, ¿esto para quién es? Para intervención individual, grupal o comunitaria. Después de destinar me están diciendo, venga, ¿en qué parte de la competencia de mi conocimiento es que me quieren evaluar? ¿Es algo más biológico de afectaciones físicas y médicas? ¿Es algo más cognitivo en relación con su comportamiento y conducta que está indicado en situaciones de riesgo de que no maneja bien el lenguaje, que no maneja bien la memoria, el razonamiento, que tiene problemas de toma de decisiones, de resolución de conflictos? ¿O está midiendo el contexto social, de pronto lo religioso, cómo le puede estar afectando? ¿O la relación con la familia, cómo puede terminar afectándolo? ¿O las sustancias psicoactivas, cómo se vinieron a reflejar dentro de un escenario? En esos procesos sociales muy seguramente les van a preguntar situaciones también que suceden en instituciones educativas, porque usted puede ser orientador. Situaciones de orientación, como por ejemplo, si tenemos varios grupos, bueno, hay un caso de bullying en el colegio y es en adolescentes, le pone la edad. Pero dice usted, ¿qué haría teniendo en cuenta la relación de los implicados? Tenemos al niño que le están haciendo bullying y tenemos quienes lo están haciendo. Le preguntan en las afirmaciones, primero llamarían al papá, si hablaría primero con ellos o si hablaría con ellos si tuviera relación directamente con el PI o los expulsaría de pronto en uno de esos escenarios. En todas tenemos que ver que si nos ponen a atender, a hacer una intervención, hay que recordar que nosotros atendemos tanto la víctima como el victimario y no podemos comenzar a atacar al victimario porque sí, tenemos que hacer unos descargos. Entonces ahí tendríamos que ver que es un proceso social educativo, pero ese proceso social educativo también tiene unas normas y esas normas tienen que ver con el ayuda directamente a la persona implicada y ver las bases del problema siendo muy objetivos. Bueno, eso es como por empezar a hablar un poco de las competencias
las afirmaciones y las evidencias. Y coloqué algunos ejemplos someros, pero vamos a ver varios. Ahorita vamos a responder varios. Bien, entonces vamos a irnos por acá. En esta otra diapositiva, entonces nos aclara que la competencia evaluada, ay, chicos, se me pasó un poquito. En esta competencia evaluada, acá, ¿qué nos dice? Como aquí tenemos que ver son las relaciones de los procesos frente a la intervención, se van a hacer unas 50 preguntas, les van a hacer frente a ese tema. Esas 50 preguntas que les van a hacer están directamente relacionadas para poder entender usted cómo aplica lo que aprende, como les dije. La intervención no es solamente saber hacer, chicos, sino esta parte que dice aquí, que sea pertinente y que sea, ¿qué? Viable. Viable. Es decir, que usted tendría que entender muy claro, tener muy claro que es pertinente esa afirmación que usted escogió, que sea la más pertinente y que sea la más viable en el contexto, en este caso colombiano. Estas 50 preguntas que se hicieron, las hicieron desde el Colegio de Psicólogos de Colombia, pero también, como les decía, con ASCOFAPSI. Ya ahorita vamos a ver un video que también nos puede servir mucho en este tipo de entendimiento que necesitamos para reconocer este tipo de aprendizajes, de análisis de problemas psicológicos. Si no lo vemos hoy, lo vemos la próxima semana, pues porque interviene más como en análisis de las problemáticas. Tenemos aquí propuestas por el diseño centrado en evidencias. Aquí nos dice que la metodología que vamos a seguir para las afirmaciones que continúan son, ustedes tienen que tener en cuenta que la evidencia que usted tenga en esa intervención, en ese entendimiento de la intervención, puede hacer que usted lo reconozca más fácil. Las evidencias es, por ejemplo, ¿qué pasaría donde yo le digo a un niño porque le está haciendo, él te comenta en clase que le dieron unos medicamentos para el control de trastornos por epilepsia, pero que le están haciendo daño? Y la evidencia diría que si un niño la evidencia sería, si él dice que no lo va a tomar más porque se siente mareado, pero han aumentado hace un tiempo las convulsiones y las caídas repentinas al suelo, usted le diría que continúe con el medicamento o que vaya al médico y que le revisen la dosis o que lo tome intermitentemente, más o menos cuando le da la crisis, mientras que va al médico. Entonces, la evidencia dice que debemos seguir el control médico. Más sin embargo, en esa evidencia, pues porque si la persona ya fue diagnosticada, por ejemplo, que le dieran ácido valproico, pues debería seguirlo tomando durante el tiempo que diga el médico. Y por eso, pues afortunadamente podemos reconocer, chicos, en este escenario, aquí, hoy, que si el niño deja de tomar, en este caso, el muchacho deja de tomar el ácido valproico, pues puede tener alguna afectación de aumento de las repentinas, por ejemplo, caídas al piso. ¿Por qué? Porque puede sufrir estrés muy grave, pues puede sufrir estrés constantes y pues no solamente es el ácido valproico, sino algunos medicamentos que le pueden ayudar a controlar su nivel de ansiedad. Pero eso no lo sabríamos si no tuviéramos evidencia nosotros científica. Entonces, este se centra, todo lo que les va a preguntar a ustedes está basado en evidencias científicas. ¿Me hago entender? Chiquitos, ¿me hago entender? Sí, señora. ¿Les parece Sí, si señora. empecemos con esta, a ver cómo nos va con este ejemplo? Vamos a ver. Lee comprensivamente los contextos de la intervención. Entonces aquí nos dice, esta primera afirmación que hace parte de los contextos de intervención pretende que nosotros evaluemos la capacidad de los estudiantes para acercarse de manera crítica a la realidad social a partir de la interpretación de contextos. ¿Qué se puede entender por eso, Lina?
Que una vez nosotros interpretemos el contexto en el que estamos, podamos evaluarlo, digamos que de cierta forma le podamos dar un enfoque totalmente crítico, por lo menos científico, sí, como desde nuestro conocimiento objetivo. Muy bien, porque no es solamente el saber, sino el saber hacer. Estamos en la intervención y son de interpretaciones de contextos. Si es un contexto, ¿qué contexto podemos encontrarnos? ¿Qué es un contexto? Son diferentes situaciones. Son las formas en las que se puedan ver inmiscuido un sujeto, un individuo, un grupo o una sociedad. Esa interpretación de contextos, según Ascofapsi, que es uno de los que hacen estas pruebas, nos dicen, oiga, el sujeto tiene que entender que tenemos una relación política, no solamente que él está en un escenario educativo y que duró 3 años o 5 años en un escenario educativo, sino que también, gracias a las diferentes intervenciones que hizo en la universidad, sea aplicando pruebas, por ejemplo, nosotros en Cámara de GC, por ejemplo, saliendo a terreno, cuando fuimos de pronto a colegios, o fuimos a algún escenario, qué sé yo, cuando aplicaron pruebas afuera, le están diciendo, oiga, en esa universidad se están poniendo a los muchachos, porque también miden la universidad. Entonces, como nos están midiendo a nosotros, también nos dicen, oiga, también vamos a medir que ellos ya hayan tenido interpretaciones de contextos donde se ven afianzados, donde se ven vulnerados los derechos, donde se ven las dificultades que pudiera presentar un individuo, un grupo, una sociedad, que le pueda causar desadaptación, desequilibrio y de pronto un tipo de descompensación. Entonces, esa interpretación de contextos nos va a invitar a ver, ponen escenarios religiosos, un escenario deportivo, un escenario educativo, un escenario político. Les van a poner escenarios de diferentes tipos, a ver usted cómo interpreta, cómo está afectado el individuo en ese contexto. Después nos dice, los van a poner con diferentes situaciones sociales y problemáticas en las que el sujeto, las organizaciones y la sociedad en sí misma se encuentran vinculadas. ¿Qué significa esto? A ver, Camila, ¿qué entiendes, mi niña? Señora, es que estoy ¿Qué? escuchando un poquito entrecortado. ¿Me repites la pregunta, por favor? Con mucho gusto, Camila. Mira, nos dicen que te van a evaluar las situaciones sociales y las problemáticas en las que los sujetos, las organizaciones y la sociedad en sí misma se encuentran vinculados. ¿Cómo se pudiera entender ese escenario? Psicóloga, ¿cómo te ves? Camila. Sí, señora, es que estoy leyendo ya. ¿Cómo voy a reaccionar frente a la situación? O sea, ¿cómo podría aplicar yo mi conocimiento frente a la situación y la problemática eh, que, que se esté presentando? Perfecto, pero entonces dime un ejemplo. Yo he hecho unos ejemplos ahí que se me han ocurrido. ¿Qué ejemplo cree que te van a preguntar teniendo en cuenta una situación social, problemas con sujetos que estén referidos con o que estén implicadas organizaciones o algún tipo de sociedad? Aquí en Colombia, porque son escenarios colombianos, por supuesto, de pronto algunos internacionales, pero normalmente son colombianos. O sea, tú quieres que te dé como un ejemplo que nos Ujú. podrían preguntar, ¿sí? Sí, teniendo en cuenta Eh, esa relación eh, sujeto-organización, una problemática sujeto-organizaciones. eh, Podría ser, pues sí, como en una institución educativa, por ejemplo, eh, algo así como relacionado con, por ejemplo, con un abuso, en este caso, digamos, se me ocurre, ¿no? Un abuso, digamos, que haya sido, no sé, de un menor, pero que haya sido dentro del hogar, ¿sí? Ahí no me queda muy Ujú. claro si se manejaría como institución, pues obviamente sí es responsabilidad también del colegio como tal, por ejemplo, reportarlo, ¿no? Ujú, activar rutas, muy bien. Entonces, en ese caso sería esa intervención que tú harías, por ejemplo, si tú trabajas hipotéticamente con una Secretaría de Salud.
y te mandan a Sí, hacer supervisión de pronto de que los docentes o la orientadora de un colegio no haya orientado, no haya activado rutas frente, por ejemplo, al consumo de sustancias o alguna situación de enfermedades de transmisión sexual o algunas enfermedades, por ejemplo, o algunos problemas de ideación suicida, porque esos sí, casos se tienen que reportar, porque si no se claro. reporta, ¿quién les hace seguimiento? Entonces ahí tendríamos que ver esa intervención que tú harías si estuvieras en ese escenario donde tú tendrías que hacer supervisión, ¿Qué ¿sí? intervención haría Mm, yo? ujú. Ahí te pondría Eh, en esos escenarios. Pero si pusiste muy bien un ejemplo, una problemática con un individuo o varios individuos, sí, pero que donde estuvieran incluidos también organizaciones. Ahí nos hablan de esos sí, sí. frentes. Entonces tengámoslo claro. Les van a poner varios escenarios donde haya una organización, individuos y el problema. Y van a estar ahí ustedes hablando de esos escenarios. Natalie, hola. ¿Por qué no colocan la cámara? Es que yo me siento que Hola, me veo profe. solita. Profe, qué Ay, pena. profe, yo la puedo poner, lo que pasa es que estoy en un transporte, entonces Bueno, no, Yo, bueno, está bien. yo también voy como en la calle, profe, qué pena. Pero pienso que, no sé, puede ser un ejemplo, digamos que un caso de abuso, pero puede ser en una población o en un grupo, por ejemplo, de los grupos indígenas. Por ejemplo, muy bien. Entonces tenemos una Ujú. organización. La organización serían los grupos indígenas. Perfecto. Muy bien, Entonces, Natalie. no sé, pienso la institución puede ser ICBF Ok. o no Otra sé. organización es IDBF. ¿Y qué problema? ¿Qué problema? Pues el abuso no sería el problema. Bueno, el abuso, sí. Sí. Entonces, pues es como un ejemplo que puede, o sea, es como un caso que le pueden dar a uno como ese, Sí, por ejemplo. sí, ahí lo ponen a usted, pero ¿cómo intervendría? Por ejemplo, si usted supiera de un caso de abuso sexual en el Parque Nacional, que era uno de los casos que sucedieron, de una niña de 9 años que quedó embarazada y era una comunidad indígena. Entonces tenemos una organización en la comunidad étnica, pero usted trabaja de pronto con ICBF, entonces hay otra organización. Entonces, si usted trabaja con un ICBF y usted va a intervenir esa comunidad con una menor, en ese caso, a pesar que el menor por constitución se respeta la legislación que tiene el Estado colombiano, le respeta a usted esa comunidad indígena y le dice, usted no se puede meter. De todas maneras, dice el artículo 44 de la Constitución, dice, priman los derechos de los niños por encima de los derechos de quién? De los de demás, los adultos. de los adultos. Entonces usted dice, no, independientemente de que aquí sea el, mejor dicho, el indígena que sea, y que ellos tienen libertad de cómo manejan su interrelación sociocultural, priman los derechos de los niños y aquí tenemos una niña de 9 años embarazada, que tiene, según la ley de infancia y adolescencia, pudiera tener esa persona que haya tenido relaciones con ella de 9 a 45 años de cárcel. ¿Sí? Muy bien, muy buen ejemplo, Natalia. Bien, entonces aquí nos dice también que por ello, entonces, evalúa la capacidad de los estudiantes. Vamos a leer estas aquí para tenerlo muy claro, antes de poner ejemplos de este tipo. Entonces aquí, va a evaluar la capacidad de los estudiantes para acercarse de manera crítica a la realidad social a partir de la interpretación de los contextos, las situaciones sociales, las problemáticas, los sujetos involucrados, las organizaciones y cómo está afectando la situación, la sociedad. Luego nos dice, por ello, tener la capacidad el estudiante de comprender las lógicas. Hay que tener una lógica. En este caso, niños, chicos, piensen en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando usted haga esa intervención, chicos, no se les olvide. Miren la situación social, qué grupo etario es y qué vulnerabilidad se ve presentada. No se les vaya a olvidar. Lean con calma qué vulnerabilidad está afectada. Si usted ve la vulnerabilidad, está viendo la lógica. Está viendo la lógica de cuál es su proceder. Puede que entiendan, allá no le van a decir, ay, ¿qué es esquizofrenia? O qué es trastorno del espectro autista, o qué es Asperger,
o que es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No, te ponen casos en relaciones y después te dicen qué situación se presenta en unas afirmaciones y luego qué respuesta darías. No te van a preguntar como un examen de ABCD, que significa TDAH. Eso no lo va a encontrar por ningún lado. ¿De acuerdo? Y eso que son análisis de problemáticas. Aquí tenemos que ver la intervención. Usted ya debe conocer, tenemos este caso, el niño tiene de pronto, hipotéticamente, tenemos una situación de riesgo porque hay un consumo de sustancias en un colegio. Pero ese consumo de sustancias se está dando porque están utilizando los niños en el sector de afuera. Ahorita estoy en un colegio en Duitama, pues tengo que dictar una capacitación ahorita. Pero, por ejemplo, afuera de los colegios normalmente, ¿sabe qué pasa? Utilizan a los niños, mis niñas, los utilizan. Entonces uno tiene que mirar qué intervención haría para la promoción y prevención de estos menores. Entonces también tendría que ver cómo incluyo mi saber dentro del proceder jurídico y técnico en ese ámbito lógico del asunto. Las dimensiones que pueden estar vinculadas, dimensiones que son de parte de las áreas de desarrollo del niño. Esas dimensiones en el niño, niña y adolescente, pero también en el adulto, me dicen el nivel de desadaptación. ¿Tenemos desarrollo neurológico? Sí. ¿Nos lo van a medir? Sí. ¿Tenemos desarrollo social? ¿No lo van a medir? Sí. ¿Tenemos el desarrollo cognitivo? ¿No lo van a medir? Sí. ¿Tenemos el desarrollo emocional? ¿Van a medir? Sí. ¿Tenemos el desarrollo del yo, de la identidad, de quién soy yo en sí mismo, ese género, de la población LGTBIQ+? ¿No lo van a medir? Sí. ¿Nos van a medir la moral? Sí. Si nos damos cuenta, son muchos desarrollos que pueden estar afectados y pueden estar afectados en un contexto. Entonces, echémosle cuidado. Bueno, aquí nos dice que esta afirmación 1, chicos, esta es la afirmación 2. En la afirmación 1, las evidencias que van a medir son las siguientes. La primera evidencia de este tipo de acción que usted debe hacer, este tipo de comprensión, se las van a medir cuando usted le preguntan, Camila, Lina, Natalia. Si usted comprende el contexto que configura la realidad del sujeto, interpretándolo desde las categorías disciplinares e interdisciplinares. Eso es lo que le van a medir a usted en esa intervención. En esa intervención de ese componente 1. En esa afirmación 1 que acabamos de leer, también les van a medir si usted reconoce las características de los sujetos individuales o colectivos involucrados en la situación objeto de intervención. Entonces, primero, ¿dónde están ubicados? A ver si usted entiende cómo se configura el daño en ese contexto. 1.1 de la afirmación, evidencia 1. Van a evidenciar que Camila, Lina, Juan, Natalie, saben cómo interpretar el contexto. Luego, si usted reconoce cuáles son los sujetos involucrados, eso es lo segundo que ustedes le van a preguntar y van a medir en esa intervención con la afirmación número 1, que es esta. Con esta afirmación número 1, también van a evidenciar y te van a evaluar si tú articulas las perspectivas de que las partes interesadas tienen en la intervención, porque yo no puedo dejar por fuera a nadie de los actores. Entonces, 1, niños, les van a medir ustedes el contexto donde se está configurando el daño. 2, se identificó si es un individuo, un grupo, una comunidad para la intervención antes de afanarse a dar la respuesta. Y 3, te van a preguntar, van a mirar si usted articuló la perspectiva de todos para evitar acciones con daño. Porque la ley 1090-06 dice que tú tienes que hacer la mayor beneficencia y la mayor beneficencia y la menor maleficencia. Es decir, el menor daño posible. ¿De acuerdo? Bien.
Recordando, chiquitos, que tienen que tener muy en cuenta la vulnerabilidad. Piensen en quiénes son los que están más afectados. Si hay una persona con discapacidad, póngalo en uno. Si hay un niño menor de 18 años, inclusive menor de 14 según la ley, tiene más vulnerabilidad que uno mayor de 14 a 18. Una persona adulta mayor es una persona con discapacidad que pudiera tener discapacidad y por la misma condición de vulnerabilidad que puede tener en movimiento, en respuesta cognitiva, también tiene vulnerabilidad. Una mujer embarazada también tiene vulnerabilidad. Entonces tendríamos que ver quiénes son los más vulnerables en ese escenario. Bien, sigamos. Ese es el 1. Tenemos la afirmación número 1. Entonces vamos, esta es la afirmación número 1, ¿cierto? La afirmación número 1 que nos habla de los contextos de la intervención. ¿Hasta ahí he sido clara un poco? ¿Sí nos ha quedado claro, chicos? Sí, sí, señora. Vamos a irnos con la afirmación 2. En la afirmación 2 es otro componente que ASCOFAPSI y el Colegio de Psicólogos de Colombia quieren medirnos. Y es la que promueve lo siguiente. ¿Me ayudan a leer aquí qué dice? En la afirmación 2, ¿qué es lo que quieren medir en ustedes? Promueve la participación de sujetos e instituciones en torno a los procesos de transformación social. ¿Qué significará? Que va a promover usted cómo participa cuando tiene que hacer procesos de transformación. Significa cómo ayuda en los momentos de riesgo. Punto. Te tiene que saber usted cómo ayuda, cómo orienta y si hipotéticamente va a dar consejos porque nosotros no podemos dar consejos. Entonces ahí también miran si usted puede ayudar en la transformación. Pero esa transformación tiene que ser desde su rol. ¿Usted cómo entiende su rol? Y el rol del psicólogo es de varios tipos, ¿no? Es atención, puede ayudar en la atención y en la terapia, puede ayudar en la promoción y prevención y puede ayudar en la orientación en colegios. También puede ayudar en la detección de afectaciones jurídicas en escenarios también jurídicos, ¿sí? Frente a situaciones de riesgo, por ejemplo, desde la psicología jurídica o forense. Entonces también tendríamos que ver ese escenario. ¿Usted cómo transforma? ¿Cómo aplica? ¿Cómo está en ese proceso de transformación social? Entonces vamos a leerlo. Nos dice, va a evaluar la capacidad de los estudiantes para identificar y fundamentar la propuesta de acción dentro de la intervención. Entonces, ¿qué les van a poner? Les colocan la afirmación y luego, perdón, la competencia y luego las afirmaciones para mirar si usted sabe cuál de ellas utilizaría para dar la mejor intervención en cuanto a esa intervención dentro de un individuo, grupo, comunidad, principalmente grupos y comunidades. Entonces aquí tenemos. No sé si me están escuchando bien, chicos. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, ¿Sí me señora. escuchan bien? Perfecto. Sí, señora. De acuerdo. Entonces tenemos, así se exige la habilidad para seleccionar y fundamentar en el diseño de propuestas de intervención. Dice, los enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos consecuentes con las realidades sociales. Entonces aquí tenemos la estructura que da el fomento de lo que nos está afectando. Es decir, ¿de dónde viene esa epistemología, ese origen de ese problema? ¿Sí? Esos datos, esas bases te van a poner a decirte, bueno, usted debe conocer de dónde viene esa problemática antes de darle una respuesta de intervención que le puede ayudar en la transformación social. Si usted no ha conocido los orígenes de las diferentes problemáticas que se pueden surgir en el contexto colombiano, pues puede ser teórico y metodológico, pues no vaya a utilizarlo de manera consecuente en la realidad social que está viviendo. Por ejemplo, hay personas que empiezan a atender a los niños, niñas y adolescentes y comienzan a atenderlos sin entender, valga la redundancia, la etapa de desarrollo. Y si, por ejemplo, tenemos a un adulto joven o a un adulto medio o a un adulto mayor, son diferentes etapas de desarrollo. Hasta ahí ya hay un componente. Pero si yo voy a mirar
que las personas tienen una afectación, digamos, en las relaciones interpersonales entre ellos. ¿Yo qué autor pudiera tener? Yo encuentro una dinámica de problemas, por ejemplo, en un sector del Chocó, donde porque llegaron unas personas que son indígenas, ellos no quieren tener a ningún indígena si no son personas de allá raizales. Entonces comienzan a tener problemas entre ellos. ¿Qué condiciones yo pudiera tener epistemológicas para relacionar algún teórico antes de dar la interpretación de esa realidad y poder ayudar en esa transformación social? Entonces les pregunto, Camila, Lina, Natalie, Juan, Carolina, Diana y Laura, les pregunto a ustedes si es una situación de etnias, ¿a qué autor desde la psicología yo tendría en cuenta para poder tener un enfoque teórico y metodológico y poderlo a que me ayude a comprender la realidad social? ¿Cuál sería? ¿Puedo poner a Piaget? ¿Puedo poner a Freud? ¿A quién puedo poner que me ayude? ¿A quién? Si es algo social y es algo teórico de bases teóricas, ¿a quién voy a poner en esos escenarios epistemológicos? Si es para mirar, antes de que yo ayude en la transformación, tengo que entender las consecuencias, los contenidos, entender ese enfoque epistemológico, es decir, las bases de donde pudiéramos obtener una información un poco más crítica del escenario al cual me voy a enfrentar. ¿Pudiera Fernando poner a quién? Falsborda. Muy bien, pudiéramos tener a Falsborda. ¿Por qué? Porque él nos habla de contextos de la psicología social y qué? Y comunitaria, donde intervienen también las etnias. Muy bien, Natalie. Muy bien. Pero también pudiéramos tener conceptos de pronto a alguna otra interpretación social de algún otro autor. ¿A quién más? Freud de pronto, ¿A quién? a Sigmund Freud. Sigmund Freud desde la interpretación de las etnias, teniendo un enfoque que él maneja una perspectiva dinámica, que es más de la interpretación intrapsíquica e interpsíquica. ¿Será que se entienden las dinámicas étnicas desde Sigmund Freud? Ahí es cuando nos ponen nosotros a pensar. Entonces tendríamos que revisar las diferentes perspectivas y esa perspectiva hacia qué apunta. A resolver algo cognitivo, a resolver algo del yo, a resolver algo de la sociedad o a resolver algo que tenga en relación cultural y cognitiva, socioconstructivista. ¿Sí se acuerdan de todos los enfoques que vimos? En esta parte te van a poner a contemplar la dinámica epistemológica del enfoque con respecto a la realidad social que estás enfrentando, para así poder dar o ayudar a tener una intención más clara en esa intervención que vamos a hacer y aportarle a la comunidad, aportarle al grupo, aportarle al individuo. En este caso es transformación social, es más de grupos y comunidades. Si yo desde el momento uno dije grupos o comunidades, yo tendría a Freire, a Falsborda, a Marixa Montero, a Ignacio Martín Baró, porque ellos me están ayudando a entender las transformaciones sociales, ¿sí? Y la ideología del grupo y de la comunidad. Por ejemplo, pudiéramos tener para eso de la serie. ¿Sí he sido clara, muchachos? ¿Hasta Sí, ahí? señora. Listo. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. No sé si todos me han entendido. Juan, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Porque no sé, quiero que pase a otra afirmación sin entender esta parte. ¿He sido muy clara, muchachos? Sí, todo claro, profe. Bueno, la evidencia uno. Entonces, si van a pretender que usted entienda cómo va a participar con los sujetos y las sujetos en las instituciones y cómo hacen transformación social, ¿qué van a medir?
Primero van a evidenciar que usted sabe hacer lo siguiente. Le van a afirmar esto. Se supone que usted ya lo debe hacer, tan. Y se la ponen así, usted debería hacerlo. Entonces, ¿cómo evidencian que usted lo sabe hacer? Con el 2.1 que nos dice, usa categorías disciplinares e interdisciplinares como referentes teóricos y metodológicos en el diseño ¿de qué? De procesos de intervención que respondan al objeto de la intervención configurada o configurada. Voy a poner un ejemplo. Tenemos el caso hipotético de una condición de un niño que es adoptado por una familia, pero se ha visto que se han venido adoptando a muchos niños en ese sector, digamos, por ejemplo, en un lugar de Bogotá. Se están adoptando muchos niños, pero que no son de ICBF. Y que esos niños que están siendo adoptados por ejemplo, hipotéticamente, por comunidades LGTBIQ+. Y todas esas comunidades están dando un resultado que el niño está teniendo algunas conductas de referencia con respecto al padre y a la madre, donde está confundiendo al padre y a la madre, viendo ya la relación que tienen los niños en el colegio, hipotéticamente que se esté dando ese caso. En esa situación, ¿usted qué enfoque metodológico o de dónde respondería a por qué el niño tendría como que no comprende bien esa relación de apego que pudiera establecer madre e hijo porque hay dos hombres y no obtuvo el pecho materno? En ese tipo de configuración no le están diciendo que usted sea intersubjetivo frente a si es LGTBIQ+ o no, sino que el niño no estableció la relación del vínculo afectivo con la madre y el pecho materno. Y como vienen varios que vienen teniendo problemas de autoestima, entonces está viendo problemas de apego en los niños que están siendo vinculados, que ya digamos que sean 10 o 15 niños. Como es una situación social entre instituciones que están brindando el proceso de adopción y unos niños, los sujetos que tienen afectado algún tipo de situación en relación de comportamiento y conducta, que ahí como le dicen, ¿cuál es el referente teórico y metodológico que usted tendría en cuenta? Profe, no sé si fui yo, pero es que no me quedó muy clara la relación, o sea, la relación entre la problemática no me quedó muy clara. No te preocupes, vuelvo y te la explico. Hay una situación de adopción. Varios niños están siendo adoptados por los padres del mismo sexo, ¿sí? Pero el niño, como los dos son padres, son, digamos, son dos hombres, de pronto fue esa parte que no me entendiste, el niño se le dificulta establecer la relación, el vínculo afectivo que se le pudo haber dado en los primeros años de vida, que es en la primera infancia, de 0 a 2 años, porque no pudo tener contacto con la leche materna, es decir, lo que te están preguntando es específico. No estableció vínculo materno de confianza porque no logró alimentarse de forma materna por el pecho materno. En esas condiciones, ¿cómo usted configura la afirmación? ¿Cuál sería esa evidencia uno que dice, venga, usted que conoce que pudiera estar afectado? Entonces ahí te van a preguntar, ¿cuál es el referente teórico y metodológico antes de intervenir en esta comunidad para poder apoyar esos procesos de, digamos, de desvinculación madre-hijo que se dan en los primeros años de vida por falta de la leche materna, por ejemplo, del contacto del niño con la madre y esa lactancia? ¿Qué autores Pues, tendríamos en cuenta? Entonces, pues no sé, pensaría yo que uno, desde lo que nos dice Piaget, con Allí ya todas, tenemos desde sus etapas, desde los inicios de las etapas del niño, el tema, también se me olvidó el nombre, pero etapa oral, sí, pero la no, etapa oral. había una, Bueno, que tú en vamos algún por ahí, momento muy bien. mencionaste, que cuando hablábamos de las teorías del apego, pero no recuerdo el nombre. Y es la teoría del apego, muy bien, Lina. Y ahí se establece la teoría del apego. Entonces, como aquí van a mirar, antes de que usted haga la transformación social,
no va a afectar a la persona porque es LGTBIQ+, porque nosotros no vamos a atacarlos. Solamente vamos a mirar cómo se puede hacer una transformación para que el niño o la niña pueda tener apegos seguros, Una no conexión de ambivalentes otra ni forma. inseguros, conexiones de otra forma, sin dañar a los implicados, porque ya hay un proceso de adopción y es legal. Solamente que se está estableciendo una relación de autoestima, de problemas de apegos, pues es como lo dice Lina, y tenemos que fiarnos por la teoría del apego de John Bowlby, por ejemplo, María Ainsworth. Y la metodología, pues tiene que ver con el aprendizaje sociocultural o de interacción psicosocial que nos pudiera dar, por ejemplo, también María Ainsworth, o que también nos puede dar Erik Erikson, frente a confianza versus desconfianza. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y con eso Sí, ya sí, sí. podemos ayudar a la transformación social sin afectar a otros. Yo quiero ponerlos en estos escenarios porque pues yo he trabajado con ustedes varias veces, pero también para que vayan pensándose en qué lugares, "Ay, como que esto me falta, como que más bien lo reviso, como que estos enfoques debería comprenderlos un poco más, para cuando nos toque no vaya y pucha, nos confundamos. Bueno. Ese es el primero. Ahí ya configuramos qué tipo de intervención vamos a hacer. En este caso vamos a apoyar a los padres que hayan tenido este tipo de adopción y mejorar los procesos de confianza en los niños para que generen después la autonomía. Que si están en los primeros años de vida y no están generando confianza, pues le vamos a generar ese vínculo de confianza para luego generar esos vínculos de autoestima que son tan importantes en los procesos de apegos primarios. Esa es la metodología y de pronto el referente teórico. Apegos primarios. Y sabemos que el apego afecta a toda la vida del sujeto. Si usted no tuvo buenos apegos cuando está pequeño, de ahí para adelante usted se puede enamorar de cualquier persona que le brinde un poquito de amor porque no lo tuvo claramente cuando estaba pequeño, en esos primeros momentos de la vida, antes de los 3 años inclusive. Entonces tenemos lo siguiente. Implementa lo siguiente que les van a medir, muchachos, es cómo usted implementa estrategias de comunicación, sensibilización, coordinación y seguimiento que faciliten la participación de los actores. Porque resulta que a veces nosotros tenemos un caso. ¿Sí? Comunicación, sensibilización, coordinación y seguimiento. Voy a ponerles un caso y ustedes me dicen la respuesta más o menos. Tenemos un caso que normalmente sucede en Colombia, que el niño nos cuenta en cualquier escenario, sea en el consultorio, sea en el colegio, sea en la comisaría, sea en ICBF, sea donde estemos haciendo nuestro rol del psicólogo o del psicólogo. Nos cuenta que está siendo tocado o abusado y que no quiere volver a la casa. Y usted encuentra que el niño es retraído, encuentra muchos criterios diagnósticos que dice, bueno, el niño lo encuentro como que está apartado en clase, dice que le duelen sus partes íntimas, en los dibujitos que hicieron de la familia está mostrando cómo de verdad está el pene constituido, que tiene algo que está chorreando de la punta del pene, y usted lo que entiende es que pues este niño de 7 años está mostrando posiblemente una situación de riesgo, todavía no lo puede comprobar, pero es una situación de riesgo, probablemente con un abuso. Usted cuando ve eso y el niño le comenta que efectivamente está siendo tocado, pero no le cuenta a quién, usted decide llamar, uno, a los padres, al papá y a la mamá para enfrentar la situación. Dos, le pregunta al niño cómo se encuentra en esa relación con él mismo y a quién pudiera llamar para tenerle confianza frente al proceso que sigue de intervención. Tercero, decide llamar a hacer una reunión con los estudiantes y aplicar como apoyos para que nadie vaya a ser abusado y estrategias de prevención. ¿Cuál sería? ¿Qué sería lo que primero haría? Profe, ¿cuál fue la primera que mencionaste que no te escuché bien? Sí, la primera es que llamaría a padre y a madre para dar pues las indicaciones o preguntar sobre qué ha pasado con el niño y pues poner y activar rutas con el papá y la mamá.
La segunda es llamar al niño y preguntarle con quién siente más confianza para entender el hecho y pues comprenderlo un poco mejor. La cuarta es informarle a todos los niños, niñas del salón que deben hacer acciones de promoción y prevención y les brindas estrategias para que cuenten un poco más si se sienten afectados en casos de abuso. Yo le preguntaría al niño, o sea, yo me iría por la opción 2, Bueno, pero no listo. estoy Ya segura. ahorita dices por qué. Juan, ¿por cuál opción te irías? Mm, pues yo haría la segunda y la tercera, pero también. Es uno. Si tuviera que escoger solo una, Sí, ahí también. les ponen solamente una. Hay tres afirmaciones y de esas tres ítems, tú tienes que escoger uno. También la segunda, porque con lo de los papás, quién sabe si ellos también como que estén de alguna manera involucrados en el abuso. Así que yo me voy por la Lina, segunda. Lina, Pero soy igual la segunda. la segunda. ¿Qué dicen las demás niñas? Porque no los veo. Y solamente hay una persona que colocó la cámara. Diana, ¿qué dices tú? Natalie, Laura, Valentina, Lina, ¿qué dicen? También la segunda, profe. ¿Y Natalie? Profe, puede ser la segunda, pero creo, no sé si no escuché bien, pero si el niño está presentando como ya esos síntomas, ¿no sería como llevarlo a un lugar, a un centro de salud, por si de pronto él está, no sé, de pronto Sí, teniendo un pero esa problema de salud opción, pero física? esa Pero opción no esa está. opción no está. Esa opción no está. Céntrate en las opciones. Ah, bueno, entonces pienso que sería por eso la segunda. ¿Por qué la segunda? ¿Por qué la segunda? Pues, profe, Porque, primero, Sí, bueno, defiendan su postulado para que me digan como psicólogas qué están teniendo en cuenta ahí para responder. Porque ahí lo que me Bueno, dicen es que de dónde usted saca ese enfoque epistemológico, teórico y metodológico para poder comunicarse así. pues, bueno, pues tú Dale, habla. perdón, ok, pues tú estabas, cuando estabas diciendo la situación, decías que no estaba identificado por quién había sido el niño abusado. Entonces, en Ujú. este caso, como decía el compañero, pues en ese momento puede ser alguno incluso de sus padres, ¿sí? Entonces, por eso le preguntaría yo al niño con quién sentiría la confianza de hablarlo, pues aparte de, de que lo está hablando conmigo, pero con quién en su familia podría, sí, cómo se sentiría más, con quién se sentiría más cómodo. Ahí yo podría empezar a mirar realmente, porque en ese momento no sé por quién ha sido abusado, ¿sí? Entonces, Sí. sí, digamos que yo pensaría más como puede ser que incluso sea del propio papá. ¿Sí? Entonces no puedo venir a llamar a decirle a los papás y enfrentarlos. Digamos que en algún momento va a pasar, pero Ujú. el primer caso, pues no sé si yo estoy errada, pero sería eso, como no sé, la abuela o alguien que al niño En le este genere momento, confianza. Camila, no podemos pensar si estamos cerrados o no. En este momento, según la instrucción que nos da ASCOFAPSI y el Colegio de Psicólogos, es ver si sabes o no la metodología, teniendo en cuenta el enfoque epistemológico. En este caso, tenemos un caso de abuso sexual. Y los casos de abusos sexuales son casos que deben ser tratados según la ley 1098 y la ley 1090, que nos dice que tenemos que seguir, uno, la confidencialidad, dos, hacer el debido proceso según la ley 1098. Porque cuando tú cuentas, ¿sí? Cuentas algo, pues está, en este caso el niño, cuando lo cuenta debemos creerle. Entonces, de ahí para adelante viene el proceso de atención. Vamos a escuchar a Lina primero, que ella quería hablar algo al respecto, a ver, y a ver cómo defiende su postulado. Pues, profe, es que desde mi punto de vista, o sea, está el que uno, lo que tú dices, hay que creerle al niño desde el primer momento. Eso Y nos dos, dice la creo, ley, exacto, porque eso nos dice la ley. bueno, lo que nos dice la ley. Pero entonces también está la empatía o la confiabilidad que yo voy a ganar en el niño. Y desde un primer momento no puedo, digamos que asegurarme de, de decirle a los progenitores, en este caso, o a sus cuidadores quienes estén a su cargo, porque realmente no conozco cuál es el contexto de lo que está pasando y lo único que conozco es lo que me está diciendo el niño. Y por ende debo también guiarme en él
y digamos que si ahí nos ponen como le pregunto al niño porque le estoy preguntando de cierta forma cuáles son sus redes de apoyo. Muy bien. Entonces, primero identificamos quiénes son los implicados antes de llamar a alguien Sí. y la forma de comprenderlo muy bien cómo lo están haciendo. Lo están haciendo bien, chicos. Tenemos que mirar quién es el vulnerable y quién va a seguir siendo vulnerable si yo lo mando a la casa con papá y mamá y llamo de primeras a ellos y no dejo, no entiendo bien el contexto del niño. Puede ser que sea la última vez que yo vea al niño con vida. ¿M? Porque hay papás que son los implicados y sabemos, aquí nos dicen, ah, vamos a saber si estas personas de estas universidades saben cómo está la situación de abuso en Colombia y que los principales abusadores son familiares, porque eso no lo dice la estadística a nivel de Colombia. Entonces dicen, es probable que hayan tenido que hacer estudios de prevalencia y de indicadores, y esos estudios van a ser contemplados en este escenario. Luego en el tercero nos dice, el estudiante debe desarrollar procesos de formación acordes al objeto de intervención. Es decir, que les van a tener que ellos comprobar esa evidencia que quieren tener el Colegio de Psicólogos y ASCOBAPSI. Es que nosotros desde la universidad los pusimos a hacer algunas actividades de intervención donde desarrollaban principalmente esas acciones de transformación social. Es decir, que ayudan a detectar situaciones de riesgo de diferentes tipos. No sé si ustedes hicieron una intervención en algún tipo de comunidad aplicando pruebas o yendo a otros escenarios para detectar o haciendo trabajos donde recogían información de las diferentes problemáticas en Colombia para hacer algunos de sus trabajos. No sé si los hicieron. ¿Sí? ¿Sí los Sí, sí, hicieron? señora. Eso es lo que les van a medir. Quieren tener evidencia de que usted sí lo estuvo haciendo y que puede comprender ese escenario de mejor forma. Porque deberíamos hacerlo como parte del ministerio. Hasta aquí lo que le quiero decir, el Ministerio de Educación pone unos criterios que deberíamos enseñarles, un tipo de pensum académico que debería usted aprender. Y ese pensum no lo van a medir en esta prueba. Entonces, bueno. En la tercera afirmación. En esta, usted emite juicios argumentados acerca de los procesos de transformación social. Emite juicios argumentados. Entonces, usted va a ser capaz de demostrar que lo que usted está diciendo sí va a ser porque esa transformación social se haya. Aquí en este escenario, chicos, pónganme cuidado, lo que les van a medir es lo siguiente. Ya les ponen lo que hicieron, que haya gente que haya hecho cosas que otro psicólogo, otra entidad de psicología hizo algo. Y usted como es crítico y como es, le hace un juicio a esa situación. Es decir, usted como dice, ¿estuvo bien lo que hicieron o estuvo mal? En esta afirmación van a medir si usted puede ser crítico, puede hacer juicios argumentados de esas situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en esa afirmación 3 tenemos, el estudiante debe evaluar, se va a evaluar en los estudiantes cómo compara y evalúa desde los enfoques tanto cualitativos como cuantitativos los resultados de la acción social en la perspectiva de la transformación en situaciones sociales de la realidad. Muy fácil. Aquí se van a ver entonces si después de haber aplicado alguna acción se pudo haber hecho de manera asertiva o no. Entonces les voy a poner un escenario. Una señora, una docente de psicología, puso en la universidad una tarea de que todos escribieran en un diario sobre cuáles eran los sueños que tenían los estudiantes eróticos, sueños húmedos, y los contara después de una semana, que ya terminara más o menos el adelanto de su diario, que los contara en público algunos de esos sueños. No todos, pero algunos sí. La pregunta es, ¿la docente
dentro de sus respuestas, de su intervención, de su atención como psicólogo, dentro de su actividad de docente, porque ya hizo una intervención como docente, ¿estuvo bien su trabajo? ¿Pude hacer este tipo de evento? Y las respuestas son una, No, sí, porque la docente está en un aula donde no está grabada la información. Dos, la docente no debería hacer esta actividad porque está enmarcado dentro de los procesos de afectación de la confidencialidad. Tres, no se está violando ningún tipo de los derechos dentro del código deontológico porque está en un escenario seguro y un escenario educativo. ¿Cuál sería la opción? Dánseme un juicio y dígame por qué. pues yo diría, pues está entre la 2 y la 3, pero yo diría más la 2 porque pues es algo que tiene que exponer ante los demás, o sea, y pues finalmente es una tarea y sí o sí lo tiene que hacer. Entonces, Ok, no, pues no, no estaría de acuerdo con esta actividad. ¿listo? Bien. ¿Y quién más va a hablar al respecto? Yo quiero ir a hablar a Natalia, a todos. Diana, adelante, sin miedo al éxito. Carolina, Juan. Pues por lo mismo de que se está hablando de algo como muy personal, como muy íntimo, pues no sería como muy adecuado que los otros como que expusieran eso delante de los demás. Pero si previamente entraron ahí sabiendo que se tenían que exponer ese tipo de cosas, entonces yo diría que no se les está violando nada de confidencialidad y que de pronto sí es posible en el caso de que ellos aceptaran estar ahí en primer lugar. Entonces, ¿cuál sería? ¿La uno, la 2 o la 3? Me lo ponen así, yo diría que la uno. La uno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Profe, una ¿Quién? pregunta mientras mis compañeros piensan. No me quedó clara cuál fue la respuesta del niño ante la violación. ¿Cuál era la correcta? La correcta es la que no sé, la 2, la que tú dijiste, porque, y la que Ah, ya. dijeron la gran mayoría, porque no se le puede entregar, llamar a los papás, ni tampoco le Ujú. puedo dar la última, tampoco le puedo poner a darle como información a todos los niños y dónde dejé el niño, si la principal preocupación, la vulnerabilidad la tenía este pequeño. Tengo que Ah, darlo ok. a él y tengo que atenderlo totalmente. Entonces sería la 2, lo escucho y después tomo decisiones frente Claro. a Ah, quiénes bueno, llamar. profe, gracias. Sí, era la 2. Entonces aquí tenemos la 3. Efectivamente, ¿qué podemos hacer en esta? Entonces tenemos que puede ser la 2. Y pues la 2, ¿por qué sería la 2? Pues porque tengo que primero entender que yo no puedo, así sea la docente, así esté en un escenario educativo, yo no le puedo por ley 109006 violar la confidencialidad y tampoco escuchar algo tan personal que sean sus sueños, porque si estamos hablando de sueños con estudiantes, estamos diciendo que son deseos inconscientes y esos deseos inconscientes son míos, se pueden escuchar en consulta, pero de manera pública, no, porque por ley 1090 estoy violando la confidencialidad de muchos, no de uno, sino de muchas personas en un mismo escenario. Entonces, definitivamente, no. Entonces, ese juicio tiene que ser argumentado por la ley de confidencialidad. ¿De acuerdo? Ahí el juicio argumentado, teniendo en cuenta esas daños o esas afectaciones cualitativas o cuantitativas, en este caso cualitativo, pues puede estar en ese enfoque cualitativo. No le puedo dañar la personalidad a los niños, niñas y adolescentes, o a los adolescentes, o a los adultos, o a nivel universitario, a quienes esté mío. No puede contarlo por ley 1090. No puede contarlo porque son de sueños míos, y otro estudiante pues va a reconocer que son deseos reprimidos. Entonces me voy a poner en evidencia. No, no es un juego. Entonces, bueno, aquí me dice, lo anterior implica
una capacidad para soportar metodológicamente a través de técnicas e instrumentos los mecanismos de formulación y medición, indicadores que se pueden emplear para considerar la viabilidad técnica, social, económica, cultural y política. Entonces también aquí, chicos, ¿se acuerdan cuando vieron medición y evaluación? Cuando vieron pruebas psicológicas y cuando vieron psicometría, ¿sí se acuerdan? Pues aquí les van a hacer preguntas que tienen que ver con esos datos y de dónde salieron, ¿sí? Ese tipo de acciones también van a estar ahí pendientes. Entonces aquí, por ejemplo, le van a decir si estuvo bien utilizar un instrumento X, sin haber visto la confiabilidad. Lo he visto preguntar varias veces. Le van a preguntar sobre si hay que revisar la actualización de las pruebas, si se pueden aplicar en todos los escenarios. Nos pueden preguntar, por ejemplo, si yo aplicaría la prueba X, Y o Z, teniendo en cuenta que no la he comprado o que ya la compré, pero la copié para aplicarla en otros escenarios. También van a preguntar si de la población diana elegida, si reúne las características para poder hacer una intervención. Porque recuerde que esos juicios argumentados que validan técnicas y aplicación de los instrumentos y también el reconocimiento de algunos documentos o instrumentos ya elaborados como la Ley 1090 o la Ley 1098, entre otros, ¿no?, que pudieran entrar. Pero aquí principalmente son la recolección de datos, técnicas o instrumentos. Si te dicen que, por ejemplo, están hablando de entrevista, diario de campo, entrevista abierta, diario de campo, historia de vida, ¿no?, ¿esos instrumentos son cualitativos o cuantitativos, muchachos? Cualitativos. Y si me Cualitativo. dicen, muy bien, y si me dicen un Cuali- instrumento, si me dicen que estoy utilizando instrumentos, por ejemplo, como datos estadísticos del forensis, donde me dice cuántas personas se mataron con, eh, por ejemplo, con Baigón. ¿Qué datos estoy teniendo ahí? ¿Cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. 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 Cuantitativos son cuántos, cualitativos son cualidades. Entonces esos dos van a tener en cuenta y le van a decir usted cómo utiliza esos instrumentos dentro de ese juicio argumentativo, porque usted va a decir cuál sería el que debió haber sido utilizado para poderle dar respuesta a determinado evento. Bueno, aquí nos dice, esta parte nos dice lo siguiente. ¿Qué van a medir en esta tercera afirmación cuando usted emite juicios? Primero, que usted evalúa la viabilidad social, política y cultural y las técnicas en las que se puede hacer coherente ese tipo de intervención. Es decir, va a evaluar si usted políticamente puede hacer una intervención en determinada comunidad con algunos tipos de acciones, por ejemplo, sin pedir permiso. Pero aquí como que usted va a evaluar quién lo hizo, que de pronto vamos a hablar de nuevo de la comunidad indígena, porque ellos tienen muchos permisos, muchas condiciones para, nosotros tenemos que pedir permiso para poder ingresar a trabajar con ellos. Y la Constitución nos obliga a hacerlo. Entonces le decimos, por ejemplo, que va a evaluar que una persona, un grupo de, de estudiantes de la universidad, no sé, tal, de Barcelona, vino e hizo una intervención con la comunidad indígena Nasa del Nariño. Y en esa intervención entraron a la comunidad y entregaron unos kits de aseos y decidieron comenzar a hacer procesos de cambios de, de vestir. Les entregaron, por ejemplo, zapatos, correas, libros y pues bueno, iban con un guía, ese guía les transmitía lo que las demás personas de pronto querían expresar desde allá que venían de la Universidad de Barcelona. La afirmación es, ellos entraron a esta comunidad
y valoraron a las personas teniendo en cuenta su posición como españoles. Vinieron a dar una información y lo que se evalúa es si hicieron el proceso de inserción a la comunidad. Le preguntan a usted como psicólogo, podemos decir que se hizo una inserción a esa comunidad de manera idónea, adecuada? Porque A, siguieron una indicación cultural en su llegada, entraron y pudieron tener un intérprete para comunicarse. B, no hicieron una intervención adecuada porque entregaron ropa, cuadernos y otras indumentarias que no utilizan los indígenas. 3, la intervención no fue indicada de manera correcta porque esa inserción tenía que ser con permisos de de los líderes indígenas. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Camila, Juan, Lina. Profe, ¿me repites la primera, porfa? La primera es, hicieron una buena intervención porque tuvieron un intérprete, pudieron entrar y no hubo ningún tipo de contratiempo para organizar digamos, su entrega de, de indumentaria y de útiles. No, pienso que es la segunda, La porque no, segunda sería, sí, no tuvo ningún inconveniente, o sea, no, no sí, hicieron bien un ingreso ah, porque entregaron indumentarias útiles y demás sin tener en cuenta la indumentaria propia ni el respeto cultural. ¿Esa? sí, pienso que es la segunda, profe, Bueno, porque claro, no tuvieron en cuenta que son un grupo, una comunidad que tiene su propia, se puede decir, su propia identidad, su cultura, sus costumbres, y que lo representan es la forma en su vestimenta. Entonces, ok. pues no respetó ningún aspecto ¿Y de la eso. tercera, no les llama la atención? Yo creo que sería la tercera porque necesitarían más que nada permiso de la comunidad. Cada comunidad indígena tiene un líder, un gobernador y un chamán, y ellos no dejan entrar a nadie que no les pidan permiso primero a ellos. Y por constitución debe seguirse esas condiciones. Muy bien. Natalie tenía muy bien los conceptos, pero Juan aplicó la ley. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, chicos? Entonces ahí se evalúa la viabilidad social, política, cultural en este caso. ¿De acuerdo? La forma como ingresaron, la inserción no estuvo bien hecha, porque hay que pedir permisos, porque ellos son los que validan que la comunidad esté bien. Bueno, aquí tenemos entonces, miren chicos, aquí está muy chévere esta parte, porque en esta parte nos dicen, entonces, las intervenciones de procesos sociales no las van a medir en un peso porcentual de preguntas. Si usted lee comprensivamente contextos de intervención social, ese porcentaje de preguntas las va a tener un peso porcentual de 37,5%. Es decir, que así van a medir si usted puede entender bien y leer. Porque yo coloco varios escenarios que pudieran ser posibles, ¿cierto? ¿Sí se dieron cuenta que yo colocaba escenarios que pudieran ser posibles todos? Y así van a ser. Las opciones,
todas pueden ser posibles. Ahí tienen que caber ¿qué? ¿Qué se dieron cuenta que tiene que caber primero? Para uno poder La elegir ley, la ley, muy bien, ¿qué más? Los conocimientos teóricos y epistemológicos que tiene usted desde antes. Y cómo evalúa al otro, porque cuando uno evalúa al otro es más fácil que evaluarse uno mismo, ¿no? Entonces uno evalúa al otro y lo lanza al agua y no importa que hay que mirar el menor daño posible. Pero también mirar la vulnerabilidad social que haya o del individuo del grupo, en este caso grupal y comunitario. Aquí en la segunda, que usted en esas afirmaciones van a tener unas preguntas que van a, a tener un peso porcentual, es decir, lo van a evaluar teniendo en cuenta que usted promueva la participación de sujetos e instituciones en torno a los procesos de transformación social. Van a mirar usted cómo va a promover esa participación y va a tener un 37.5%. Hay otra que es que usted pueda emitir juicios, como se dieron cuenta, argumentados acerca de los procesos de transformación social. Y esa va a valer 25%. Es decir, que de las preguntas de intervención en procesos psicológicos, los que menos van a tener peso de medida son las preguntas que están direccionadas a cuando usted emite juicios frente a otros, ¿no? Pero cuando usted promueve la participación, que es algo más de lo que yo estoy haciendo con otros, tiene un peso un poquito más grande, que es de 37.5%. Y las preguntas que te van a hacer, o que les van a hacer, chicos, sobre cómo lee el contexto y la intervención, pues va a ser un poquito también mayor, tiene un peso importante. Bien. Bueno, esta información pues es dada para que las entreguemos a las instituciones como nosotros, como somos instituciones de educación superior, para que nosotros la compartamos con ustedes. No podemos comenzar a replicar documentos que no son los que pide la, el, el, el ITFES y el Ministerio de Educación. Y pues bueno, aquí la idea es que puedan ustedes emprender un viaje de reconocimiento de hasta ahora cómo nos sentimos frente a todo lo que hemos aprendido. ¿Qué nos faltaría frente, por ejemplo, a las competencias genéricas de razonamiento cuantitativo, de la lectura crítica que tenemos que empezar a mirar qué nos falta de diferentes contextos colombianos? Competencias ciudadanas, es decir, usted que debería ser colombiano, así tenga la profesión que tenga. En Colombia usted tiene que tener unas competencias ciudadanas para ayudar a los otros, para beneficiar la sociedad y tenemos que revisar esos contenidos que de pronto estarían ahí. La comunicación escrita del inglés también se los van a evaluar. Eh, los grupos de referencia principalmente son para las personas profesionales universitarios de psicología y bueno, eso es como ante todo por ese lado. Ustedes deben consultar la programación que van a tener por el CINIES por parte de la universidad. Ustedes fueron inscritos para hacer la prueba. ¿M? Y esa prueba ustedes después de haberla hecho pueden consultar con su número de documento, entrar al ITFES y ahí pueden saber cómo les fue. Pero antes de ir, pues la recomendación también igual es que usted se aliste, lleve lápiz, borrador, taja lápiz. No llevar un celular que esté a todo el tiempo ahí mirándolo. Y si lo lleva, llevarlo en una maleta donde la pueda dejar al frente porque ustedes les van a poner en unos salones. Yo he acompañado algunos de esos procesos y los dejan en unos salones donde le revisan hasta el cuello, o sea, hasta por aquí, porque hay gente que se lleva aparaticos que se los coloca como dentro del oído y ahora revisan hasta eso. También tienen que identificar que su documento sí sea eh, el que tiene pues en original. Si usted está pidiendo o tiene una cédula que se le perdió o algo, usted puede hacer la prueba con esta que nos dan, como esta cosita que nos dan, pero que ya está la en proceso. contraseña. Sí, pero con una copia también.
Acostúmbrese que si usted tiene problemas de los deditos, problemas de dermatitis o algo, yo hice una cremita, úntesela, frótesela y espere que le tome las huellas. Debe consultar que ya esté inscrito, no vaya a esperar hasta el último día, consulte que ya esté inscrito. Y lo otro es que quienes lo inscriben es la universidad. Por eso dice, identifique el código CINIES del programa asociado, es decir, CINIES, es decir, nosotros desde el programa de psicología tenemos un CINIES que no es el mismo que tiene la Javeriano, que tiene los Andes o que no tiene la Rosario. Nosotros tenemos uno propio para el programa de psicología y asimismo debe estar inscrito. ¿Quién escribe esto? Pues directamente la universidad. No olviden guardar ese recibo que usted hizo de ingreso, del pago, porque a veces como que me acuerdo de algunos estudiantes que ya les he dado esta información y no encuentran el documento. Entonces, así sustentan que sí lo pagaron. Bueno, eso por ese lado. Camila y luego Carolina. Sí, profe, es que, bueno, primero, no sé si es que yo tenía una mala información, pero según lo que nos habían dicho como en mayo, julio, era que la presentación era ahorita en septiembre, pero pues en la página siempre postergan la fecha de presentación. Y en este momento ya como el 28 de octubre sale la fecha de cuando es la presentación. Entonces no sé si es normal, incluso yo me he asustado porque yo digo, ay Dios mío, No te pero preocupes bueno, porque igual a veces pasa en octubre, finales de octubre, principios de noviembre. Si no me equivoco, es después, o sea, dentro de 8 días tenemos la última, que en esa sí vamos a hacer, como que nos vamos a hacer una prueba. A ver cómo nos va. ¿Sí me hago entender? Ese día sí, sí yo les señora. explico análisis de problemáticas psicosociales y luego empezamos a hacer una prueba. A ver cómo nos va. Sí. Una pruebita que vamos a Bueno, hacer el y la próximo segunda sábado. pregunta, Pero después de haber terminado el sábado, se supone que en esta última, yo no sé bien, pero yo les consulto. Ahorita al final de pronto, o esperar a ver si lo puedo consultar ahorita. A ver si me dicen cuándo se presenta lista. Esperen, yo de una vez lo pregunto. Sígueme preguntando mientras tanto. y la segunda es que me había llegado un correo de qué Ujú. posibilidades había de que, como una encuesta que estaban haciendo los estudiantes para hacer la prueba de manera virtual, que también se me hizo súper raro. Sí, pero de manera virtual surgió eso muy, muy loco. O sea, la verdad, eso solamente pasó, según lo que tengo entendido, fue en mi niña en la época de pandemia. Pero que yo haya sabido que de nuevo se hizo, Sí, creo que no. sí, a mí Creo me que llegó no la se da. encuesta y decía, Por eso yo también estaba levantando la mano, porque inclusive yo llené esa encuesta y decían que si uno contaba con un computador con ciertas características, Sí, inclusive es por lo ese que lado, preguntaba. ¿sabes? Carolina, es por ese lado. Porque tiene que tener, mejor dicho, unas características de no sé qué cosa y el internet full. Y Sí, tiene que estar en un espacio muy cerrado, como que no se escuche nada porque de una vez te lo cancelan. sí. Pero Que pues no se por escuche control nada, o propio, sea, no se puede escuchar No lo absolutamente nada. aplazaba Están allá, bastante, porque sí, inclusive cuando yo revisé la última vez, habían dicho que estaba como para noviembre. sí, exactamente, pero también es por lo mismo, por lo que, digamos, se mandaron como este tipo de cosas. Sé que en la primera presentación se presentó, o sea, fueron los muchachos a las universidades, pero lo presentaron de manera virtual. a Y, ver si nos responden, mis chiquitos, o sea, ya pregunté, y vamos a con ver cómo nos dice. todo, o sea, se supone que con lo que han enviado de que sí se podía presentar desde casa, por eso es que lo han estado postergando también, porque están mirando cómo hasta de qué forma esto va a ser viable o no. Pues Pero lo que básicamente sí por sé, eso demora. por ahora, ¿yo qué les propongo? Que miren juiciosos que usted tenga el recibo, que miren juiciosos que sí se hayan inscrito, que pregunten cuándo va a ser la citación en el día lunes, sí, el día lunes tenemos clases de todo. Porque el otro, el festivo es el siguiente. Este lunes podemos ir a preguntar y decir, bueno, queremos saber cuándo va a ser la citación para poder ir mirando, ¿no? Pero más sin embargo, usted entra al ITUES y revise cuándo son las citaciones para pruebas, saber. Y ahí nos dicen, según el CINIES, cuándo. Para nosotros, ¿cuándo sería? No, mira que suena, no sé si soy yo la única que te escucho, pero suena muy entrecortado.
cada rato, profe. Sí, yo entro cada rato, pero siempre postergan la fecha de citación. O sea, de cuándo van a dar la citación. ¿Me escuchas ahí? ahora sí, por fin. Sí, señora. Sí, ya te escuché muy bien. Entonces, no, hay que estar muy pendiente entonces de cuándo lo citan para que todo vaya muy bien. Lo digo porque ya lo he visto venir. Entonces, sí, también algunas ya, pero siempre ha salido bien. O sea, la idea es que si usted tiene el formatico de inscripción, lo pagó, lo tiene, y si no la registraron porque usted no sabe si la registraron o no, pues vaya a la universidad y pregunte, ya estoy registrada, no tengo ningún inconveniente, sabemos cuándo es y nos evitamos esa información como para después. Chicos, entonces tenemos que para el día de hoy vimos un poco lo que son los procesos de intervenciones, de orientación de intervención de procesos psicosociales. Más sin embargo, la idea es que en la próxima sábado ustedes estén muy juiciosos para ya hacer la prueba, a ver cómo nos va, porque explico análisis de problemáticas psicosociales y hacemos una prueba, ¿de acuerdo? A ver cómo nos iría. Eh, mm, ¿Qué les puedo decir? Vayan mirando la ley 1098 y la ley 1090. Camila, dime. No, profe, se me quedó levantada de ahorita. Gracias. Ah, bueno. Entonces, chicos, nos veríamos el próximo sábado, si Dios quiere. Les pido de nuevo que escriban su nombre completo en el chat de Zoom y su documento y el grado en el que están, porque eso yo lo tengo que entregar a la oficina del registro y control académico, ¿listo? Entonces, sí les agradezco su asistencia al día de hoy. Me alegra haber contado con ustedes, pues porque todos hablaron, todos estaban pendientes. Espero que les haya quedado claro esta primera parte. La otra parte es un poquito más densa, pero es que ya tienen ejemplos para que ya los apliquemos y ya contestemos a ver cómo nos va. ¿Vale? Muchas gracias a ti, Bueno, chicos, profe. cuídense mucho. Que pasen un excelente fin de semana. Yo me Igualmente, quedo por aquí igualmente. en Duitama, que tengo que hacer algunas cosas por acá, pero ya, lunes entraré de nuevo a la universidad. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, Gracias, profe, gracias. profe. Feliz fin de semana. Que Chao, un descanse. abracito.